Muy buenas amigas y amigos, les doy la bienvenida a este espacio que, bueno, es bastante nuevo. De hecho, debutamos el día de hoy con esta entrevista con un invitado muy especial, internacional, desde Argentina, mi estimado amigo y colega también, Felipe Gali, quien es politólogo, quien tiene también muchísima presencia en redes sociales, principalmente en Twitter, en donde le da muchísimo seguimiento a las diferentes elecciones que hay alrededor del mundo. Un trabajo impecable, el cual de entrada quisiera invitar a la gente que llegue a ver este programa, esta entrevista, a que vayan a seguir a Felipe. Ahí van a estar apareciendo las redes sociales y más tarde Felipe les va a estar compartiendo también todos los medios por los cuales pueden seguirlo. Pero bueno, les damos la bienvenida y bueno, también la bienvenida a Felipe, que como dije es un invitado muy especial. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí a acompañarnos. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación y muchos saludos a todos los que nos están viendo allá en Costa Rica. Un abrazo muy grande. Gracias, de verdad, Felipe. Es todo un placer contar con usted por acá. Y bueno, dicho sea de paso, antes de empezar con materia, quiero ser sincero y decir que esta entrevista hace un par de semanas, o hace un par de... sí, hace un par de semanas fue, yo creo, ¿verdad? La grabamos y bueno, lamentablemente hubo un problema técnico ahí que no nos permitió sacarla, pero bueno, Felipe muy amablemente nos permitió grabarla nuevamente y acompañarnos por acá, así que verdad, muchas gracias, Felipe. Y yo nunca rechazo una charla de política, así que venga nomás. Excelente, Felipe, gracias. Y bueno, para entrar ya como en materia, las elecciones en Brasil, Felipe, qué complejo. Estuvimos ahí viviéndolo y siguiéndolo también a través de Twitter con su proyecto, @fescrutinio, para que lo vayan a seguir. Y estuvimos viendo también que, bueno, como ya muchos sabemos, va a haber segunda ronda. Evidentemente se viene una campaña que ya está en curso, pues completamente pesada, va a ser difícil y está siendo complicada para el pueblo brasileño. Pero este Lula versus Bolsonaro, ya dos figuras bastante pesadas para la política latinoamericana. Termina Lula ganando la elección. Pues yo creo que no con el resultado que él esperaba. Me imagino que él en su momento, viendo las encuestas, por ejemplo, la IPEC decía que Lula con un 46% le iba a ganar a Bolsonaro, quien iba a tener apenas un 31%, y pues termina la elección muchísimo más apretada que eso. Lula con un 47%, si no me equivoco, y Bolsonaro con 43%. Ahorita Felipe ahí me corregirá. Básicamente preguntarle a Felipe, primero el balance que hace de la elección en Brasil, lo que se viene para la segunda ronda, pero también a qué se debió más o menos este tema de que las encuestas no pudieron tal vez llegarle a lo que pasó realmente en las elecciones. ¿Qué pudo haber definido ese apoyo, pues que fue ganando Bolsonaro y que al final lo tuvo en gran parte del escrutinio arriba de Lula? A ver, hay muchas teorías sobre lo que ocurrió en Brasil el anterior día 2 en estas elecciones. Como señalaste, Lula se impuso finalmente con el 48,4% de los votos sobre un 43% aproximadamente que obtuvo Bolsonaro. La verdad es que fue, sí, una sorpresa para muchos que lo estaban siguiendo, porque muchas encuestas predecían que Lula tenía altas probabilidades de ganar en primera vuelta, algo que en realidad nunca ha logrado, no logró en ninguna de sus dos elecciones, a pesar de que fueron aplastantes. Obtuvo después, triunfó en las segundas vueltas por márgenes abrumadores, 60% incluso. En la última, en 2006, logrando incluso una hazaña con poco precedente en historia electoral global, que fue licuarle 3 millones de votos a su oponente. O sea, su oponente de hecho cayó respecto a la segunda vuelta, de la primera respecto a la primera. Pero bueno, en esta instancia vemos que sí, que las encuestas cometieron graves errores. Hay una gran cantidad de personas y de grupos, y sobre todo cuando hablamos de un país tan vasto, enorme y complicado como Brasil, al cual las encuestas nunca llegan. Zonas muy remotas, zonas muy pequeñas, que suelen ser grandes bastiones conservadores. Suelen ser grandes bastiones de la sociedad, los cuales no suelen llegar los sondeos. Y también en áreas, sí, de Brasil más pobladas, donde se esperaba que Lula tuviera un desempeño mejor y finalmente terminó no teniéndolo. Bolsonaro goza de una ventaja de titularidad, bueno,
pudo realizar una campaña masiva. Recordemos que el gran bastión de Bolsonaro son las redes sociales. En ese sentido supo polarizar con éxito la elección, por encima de otras opciones que podría haber de centro-derecha o de derecha que le podrían haber arrebatado votos. También parte del voto del centro se terminó yendo para con Lula. Lula de hecho hoy goza de unos apoyos bastante más a la derecha y a la centro-derecha de lo que lo hizo en sus primeros mandatos. Vamos, si llega, se considera que lo más probable es que gane, que si llega a ganar su gobierno sería mucho más moderado. Respecto al resultado, bueno, vemos una gran divergencia territorial, estados más a lo que es la costa brasileña que se impulsan masivamente a votar a Lula, y bueno, y ya lo que es más el sur, más lo que es el interior profundo de Brasil, votando casi masivamente, sí, por Bolsonaro, y bueno, vemos una campaña que estuvo y sigue signada por las diferencias religiosas, las iglesias evangélicas que se movilizaron masivamente para darle su respaldo a Bolsonaro, lo que terminó deviniendo en que la batalla fuera más que nada religiosa, una gran mayoría de los evangélicos votando a Bolsonaro y una gran mayoría de los católicos votando a Lula. Hay algunos estados donde los evangélicos son mayoría, así que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. En definitiva, era una carrera que se polarizó, que se sabía igual que existía una probabilidad de que Bolsonaro remontara. Había algunas encuestas que mostraban que Bolsonaro ya estaba empezando a levantar un poco de vuelo, a pesar de que en ningún caso estuvieron por aceptar. Y bueno, en última instancia terminó valiendo el precepto de la llamada mayoría silenciosa, que es el voto de muchas personas que consideran mal visto socialmente admitir que votarán por una opción como Bolsonaro, o admitir que no son capaces de votar por una opción como Lula, y por eso van a mentir en las encuestas, muy probablemente declarándose indecisos. Vimos que todas las encuestas tenían un número relativamente alto de indecisos, pero al final, en el secreto de la votación, bueno, ya vimos lo que pasó. Sí, no, realmente interesante lo que pasa en Brasil. Me llama la atención también lo que usted me comenta y de hecho quería también ahorita tocar ese tema de los apoyos que ha tenido Lula, incluso antes de la segunda ronda o de conocerse los resultados, ¿verdad? Para la segunda ronda. Incluso vi por ahí haciendo un poco la investigación sobre los apoyos y la coalición que lleva Lula para buscar la presidencia, que hay un partido incluso que se llama de Democracia Cristiana, un partido que se llama Agir 36. Llama mucho la atención también que esté dentro de toda esa fórmula que ha presentado Lula en lo que le llama Brasil de Esperanza, ¿verdad? Esa coalición que tiene. Y luego vemos ahora en el balotaje que suma al Partido Democrático Laborista, ¿verdad? De Ciro Gómez, que en su momento, hace 4 años, cuando Bolsonaro termina llegando, en ningún momento se definió para apoyar a Lula. De hecho, ha sido muy crítico con él y como lo hemos conversado, usted también me lo había dicho en su momento, fue obviamente o fue mucho más tendiente Ciro Gómez, candidato de centroizquierda, a criticar a Lula por tal vez ganar un poco más del electorado, pero también muy crítico con esa izquierda que Lula representó, que fue una izquierda que ha sido criticada también incluso pues en su momento con grandes señalamientos de corrupción, ¿verdad? Y bueno, llama la atención que para estas elecciones, me imagino que ya entendiendo que para los sectores progresistas pues puede ser bastante mal otro gobierno de Bolsonaro, pues termina uniéndose a Lula. En este caso, Simone Tebet, preguntarle a usted, no he escuchado nada, yo creo que de igual forma también se define hacia Lula, pero públicamente también ha definido algún apoyo, sí, ok. Entonces, pues, ¿cómo puede configurarse un posible gobierno de Lula, sabiendo que tiene tanta pluralidad dentro de su movimiento, incluso recibiendo tantos apoyos para la segunda vuelta? ¿Qué se puede esperar? Porque incluso habíamos visto sectores de izquierda un poco más arraigados, llamando a Lula incluso como, entre comillas, hacia tal vez una tendencia un poco neoliberal, le llamaban. Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno de Lula que todo puede pasar, pero pareciera que es inminente que termine dándose, ¿verdad? La coalición que ha estado levantando Lula para llevarlo nuevamente al poder es un frente amplio, por así llamarlo. Un frente amplio en términos
de política, no como el Frente Amplio que tienen allá en Costa Rica. Me refiero Claro, a claro. un Frente Amplio en términos de que atrae a amplios sectores de lo que es la política tradicional, con el objetivo de derrotar a un enemigo común. En este caso lo tenemos a Bolsonaro, que es una figura que llegó siendo muy controversial y que, si bien no ha representado la grave amenaza para la democracia que se decía en este primer mandato, si llega a ganar la segunda vuelta, el riesgo de un retroceso democrático en Brasil es palpable. Es relativamente palpable, sobre todo por un aumento de las fricciones religiosas, como ya mencioné, por una posible cooptación de la Corte Suprema, porque ahora Bolsonaro, en los sectores que respaldan a Bolsonaro en la segunda vuelta y los sectores más inclinados a la derecha, que podrían tener una negociación favorable con Bolsonaro, han obtenido mayoría en el Senado, una mayoría absoluta, casi incluso calificada. Si se logra consolidar esa mayoría y ganar a Bolsonaro, podría fácilmente cooptar la Corte Suprema. Y se ha discutido que es un posible objetivo de su parte. En definitiva, vemos que hay una amenaza real y palpable para muchos sectores a lo que es la democracia, y por eso tantos sectores así de centro derecha y de centro se han corrido a respaldar a Lula, que además viene ya desde el pasado, ya construyendo esta imagen de un negociador muy, muy hábil. Lula cogobernó con un vicepresidente liberal y con un Congreso controlado por fuerzas conservadoras. En Brasil está muy predominante un tipo de fuerza política, un tipo de partido político denominado centro, sería el gran centro, así se traduciría, que son un grupo de pequeños partidos que con alcance territorial, más que nada, que en su mayoría son conservadores o son tibios, o son simplemente aparatos, instrumentos para que un grupo de élites locales y empresariales logre construir un poder de presión, poder de veto, por así decirlo, y todos los presidentes desde la democratización de Brasil en los años 80 han dependido legislativamente de este centrado. Y Lula va a depender de él también. Por eso, en la fórmula vicepresidencial, por ejemplo, antes mencionabas a la democracia cristiana, también está Geraldo Alckmin, que es su candidato a vicepresidente, que fue nada más y nada menos que su oponente principal en las elecciones de 2006. O sea, así de amplio estamos hablando del frente que está construyendo Lula, que construyó Lula. Y ya después sí, se suma Ciro Gómez, una figura que fue claramente crítica con él en todo momento, que de hecho el apoyo que dio al PT en la segunda vuelta de 2018 fue muy tibio, casi callado, no voy a votar al fascismo o algo así. Y bueno, y finalmente Simón Tebet, que le concedió ya un apoyo público y claro, y bueno, y ella fue la tercera candidata más votada con un 4% de los votos, es muy importante. El partido, el Movimiento Democrático Brasileño de ella, era un partido histórico de la oposición de la dictadura, un partido de centro, que ahora forma parte de los llamados partidos del centrado. Y bueno, y Tebet le concedió finalmente su apoyo, consensuaron de hecho algunos puntos de agenda común. Uno de ellos muy importante y muy trascendente y bastante bueno, en mi opinión, es que el próximo gabinete va a tener grandes representaciones de las comunidades afrobrasileñas, de las personas con discapacidad, e incluso se espera que sea paritario de género. Algo bastante interesante para señalar. Y bueno, el gobierno que esperamos de Lula, por lo que he mencionado antes, sí puede implicar un pequeño retorno a las políticas sociales que defendió en su primer mandato, pero no va a ser el mismo del Brasil de 2002. Acá yo cito a un buen amigo que me consiguió una entrevista para el medio que tengo con unos compañeros de la carrera, Carta Política, Samer Belloni, un analista allá de Brasil, que me dijo, el Lula que se viene no va a ser el Lula de 2002. Va a ser un Lula distinto que muy probablemente continúe con las políticas económicas llevadas a cabo por ejemplo, Michel Temer, antes de que Bolsonaro ganara las elecciones. Es muy probable que tenga que sentarse a negociar con sectores muy derechistas. Le va a tocar un Congreso que se dice es el más conservador desde la vuelta de la democracia. De modo que el panorama es difícil, pero si llega a ganar Lula, que es lo más probable, lo que se espera, reitero, ahora que tiene los apoyos de Gómez y de Tebet, podría sumar hasta un 56%, 55%, encuestas dicen que podría ser un poquito más ajustado. Si llega a ganar, vamos a esperar presidenta complicada, pero estamos ante un político bastante hábil que podría llevarla fácilmente a cabo. Me refiero a que estamos ante un Pedro Castillo, por poner un ejemplo.
No estamos ante un escenario totalmente ingobernable. Pero sí se vienen días de gobernabilidad complicada. Sí, yo creo que lo más importante, Felipe, escuchando todo lo que usted comenta, es que a pesar de que la coyuntura para un gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva pues pueda ser complicada por la pluralidad, por la gran cantidad de fracciones que va a tener en este caso pues lo que es el Senado y también la Cámara de Diputados de Brasil, con los cuales obviamente va a tener que tener muchísima negociación, tanto Lula como los diputados, senadores que vaya a tener en este caso su movimiento. Yo creo que importante también eso, que ahí puede beneficiarle a Lula eso que ha mostrado durante toda su carrera política, que a pesar de ser obviamente agrupar a sectores tal vez muy tradicionales, por ejemplo de la izquierda, sectores muy socialistas en muchos casos, etcétera, también ha sabido negociar, ha sabido escuchar también a distintos sectores para poder propiciar de cierta forma la gobernabilidad en Brasil, ¿verdad? Más allá de lo que haya pasado con Lula, de los señalamientos de corrupción que tuvo, incluso bueno, el tema del encarcelamiento en el que estuvo y demás. Pero creo que en eso, como lo dice usted, es un político hábil, es una persona que propicia mucho ese tema de la negociación, ¿verdad? Eso yo creo que puede ser importante en el futuro. Ahora, hablando pues ya de la elección en sí, de la segunda vuelta, que pareciera inminente el tema de la reelección la elección de Lula, por los apoyos de Simone Tebet y Ciro Gómez, que de hecho veo que Simone Tebet, increíble, lo hemos hablado hace poco, tiene un 4.16% de los votos, y eso se traduce en 4.915.423 votos. Increíble que un 4% represente tantos votos. Y Ciro Gómez, que fue un 3.04%, tuvo 3.599.287 votos, que en teoría, bueno, sabemos que no cada uno de esos votos va a ir hacia Lula, pero en la buena teoría una gran mayoría se va a ir hacia Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, decía usted que también podría haber un escenario un poco más apretado para las elecciones o para el balotaje. ¿De dónde podría sacar Bolsonaro tal vez esos apoyos para que la elección en la segunda vuelta sea un poco más apretada? ¿Podría incluso de alguna forma alguno de esos votos, por ejemplo de Tebet y Gómez? De Gómez está difícil, pero de Tebet algún porcentaje importante podría migrar tal vez hacia Bolsonaro, o es algo tal vez un poco más complicado, como lo ve usted. La estrategia de Bolsonaro pasa por recabar votos, sí, de Tebet y de Gómez que estén descontentos con la idea de votar a Lula. Por eso va a agitar mucho el fantasma de la corrupción, siempre. Todo eso a pesar de que en este momento se han destapado casos de corrupción, bueno, relativamente recientes o de la propia presidencia de Bolsonaro, a pesar de que se discuten actos corruptos realizados por el propio Congreso durante la última presidencia. Pero bueno, va a agitar un poco eso, va también a jugar a la tensión religiosa, se lo ha visto intentando dirigirse así a iglesias católicas para intentar recabar voto católico, porque bueno, su apoyo es más que nada entre los evangélicos, y también la abstención. La abstención es siempre al lugar al que apunta el que está en desventaja en una elección complicada. Esto no aplicaría solo para esta elección ni para estas circunstancias. Recordemos que aunque la abstención en Brasil es más baja, en un escenario en el que el oponente tiene un 48%, un aumento de la participación puede por lo menos volver más ajustada la cuestión. La abstención es un poco más baja porque en Brasil el voto es obligatorio. En Chile, por ejemplo, donde el voto no es obligatorio, Boric consiguió ganar, a pesar de que los respaldos que recibió José Antonio Kast representaban una mayoría de votos de la primera vuelta. La primera vuelta había votado cerca de un 48% y en la segunda vuelta remontó un 55%, y más que nada de ahí, y también de algunos votos que se fugaron de fuerzas que apoyaron a Kast, logró ganar Gabriel Boric por un margen contundente. Bueno, en Colombia también, los apoyos que recibió Rodolfo Hernández también se consideraban bastante buenos, bastante importantes, sobre todo de los sectores localistas, de los sectores del uribismo que tenían un fuerte arraigo local, pero ahí se benefició mucho Petro del voto que vino
de la abstención que votó finalmente en la segunda vuelta, y Colombia tuvo también una de las participaciones más altas de su historia, 58%, y terminó ganando Gustavo Petro. Y bueno, en última instancia sí, de la abstención es de donde podría sacar Bolsonaro una cantidad de votos que le permita volver competitiva a la elección. De todas formas, se considera muy difícil que logre dar la vuelta todavía. Se han visto cosas más difíciles en el continente en los últimos años, de modo que no es posible descartar nunca un candidato, tampoco un candidato como Bolsonaro, que la verdad que dio la sorpresa en 2018, pero la tiene muy difícil. Muy difícil. Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, de hecho, también se ha hablado mucho de cierto giro que Bolsonaro tomó ya en el último año de su mandato. Antes de las elecciones, se hablaba de que incluso empezó de cierta forma a intentar ver hacia los sectores sociales, algo que evidentemente él había sido muy reacio e incluso muy cercano a sectores empresariales. Se habló incluso de que se intentó ver hacia sectores sociales y demás, muy cercanos a Lula, porque Lula, bueno, fue un sindicalista, ¿verdad? De hecho tiene sus orígenes en todo ese movimiento. Y vemos que incluso en los últimos meses ha habido una cierta recuperación de la economía brasileña, ¿verdad? Siente tal vez, Felipe, tal vez para ya cerrar un poco el tema de Brasil y pues migrar un poco a otros temas que tenemos por acá, siente que todo ese giro que intentó dar Bolsonaro, que tampoco fue un giro muy, muy pronunciado ni nada, pero sí, de cierta forma fue llamativo y le ha llamado la atención a mucha gente. Creo que incluso fue pensando en las elecciones, de ver si podía pellizcar algún voto de los sectores más populares, que sabe que obviamente ante cada acción fue más que todo por eso. Casi cada acción que ha hecho Bolsonaro en el último tiempo ha tenido como mira las elecciones, sí, incluso su cambio de partido, ha cambiado el partido durante gran parte de su presidencia, con miras a las elecciones, ha intentado construir una fuerza política y no lo ha logrado, se terminó presentando por una de las fuerzas del centrado histórico, el Partido Liberal. Sí, ha mantenido una retórica así un poco más social de la que mantuvo en el pasado. Bolsonaro fue electo prácticamente con apoyos, de grupos empresariales. Y bueno, pasa que en esta ocasión los grupos empresariales están abandonándolo, más que nada por la situación económica, por la difícil situación de la pandemia. Bolsonaro terminó siendo un lastre para ciertos sectores conservadores y derechistas que de hecho están teniendo muy buenos resultados en Brasil, pero a nivel presidencial no lograron tenerlos precisamente por Bolsonaro. A nivel parlamentario le fue bárbaro a la derecha brasileña. Lograron tomar el control del Congreso mucho más de lo que ya lo tenían antes. Crecieron mucho las fuerzas bolsonaristas, pero también otras fuerzas de derecha no del todo vinculadas a Bolsonaro. Han ganado también algunos gobiernos estatales, pero bueno, en definitiva, Bolsonaro, con la actitud que mantuvo durante la pandemia, que prácticamente fue, bueno, en el mejor de los casos escéptico y en el peor abiertamente negacionista, la actitud que ha sostenido con respecto al tema de Ucrania, eso también fue visto como algo muy cuestionable, ese silencio, esa actitud pragmática, gran parte de su círculo de allegados en ese momento no estuvo de acuerdo. El vicepresidente de ese momento precisamente no se está presentando a la reelección por muchos factores, pero sobre todo vimos que se puso claramente del lado de la OTAN, dijo que había que invadir Rusia, y Bolsonaro, callado, pero bueno, vemos que va realizando muchos giros, ¿sí? Va realizando muchos giros y es probable que intente dar una cara más social para combatir por ese voto que antes estaba más humanamente del lado de Lula y que hoy con un Lula que está más cercano a los mercados y con un frente amplio que acerca a figuras de la derecha, quizás se tambalee un poco en su propia base de votos. Sí, interesante eso. Y bueno, de hecho ese tipo de ayudas que había dado Bolsonaro tal vez para poder atraer ese voto, era un programa llamado, o es un programa llamado Auxilio Brasil, ¿verdad? Que incluso llama la atención porque en su momento hubo muchos señalamientos de sectores sociales por el distanciamiento que estaba teniendo el Ejecutivo
con respecto a las clases populares, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues interesante, ¿verdad? Todo el giro que ha tenido Bolsonaro, y de igual forma pareciera que no le va a alcanzar todos esos movimientos que hizo para poder reelegirse. Y sin embargo, bueno, se dice que estaría cerrando el gobierno, pues después de todo el desastre que hubo en la pandemia, el mal manejo que tuvo, al parecer no estaría cerrando tan mal por esas medidas que intentó tomar tal vez para ganar la presidencia. Entonces le estaría dando un país a Lula tal vez en recuperación. ¿Cómo lo vería usted? ¿O qué retos tendría en este caso Lula para con Brasil? Un poco más estabilizado, pero de todas formas la situación política logra eclipsar lo que quizás es un mejor panorama económico. Lo cual de hecho es un poco mejor, porque la verdad es que si a eso le sumáramos un estado de crisis como el que tenemos, por ejemplo, acá en Argentina, Brasil quedaría realmente ingobernable. Pero la situación de todas formas no es tan favorable como se la pinta, y bueno, le va a tocar un panorama complicado. Va a tocar sobre todo por la situación política. Como ya vemos, Bolsonaro estuvo toda la campaña agitando la idea de que le podían llegar a hacer un fraude. No lo ha hecho ahora, no ha desreconocido el resultado porque cree que todavía tiene una posibilidad de ganar. No se sabe muy bien qué va a pasar después de la segunda vuelta. Todavía no hay una gran idea, simplemente se ha ralentizado el proceso que ya se estaba viendo de antes, de Bolsonaro sacando una carta a Trump sugiriendo que no iba a reconocer los resultados. Bolsonaro, que vemos que ha rehabilitado políticamente a los militares, de hecho designó militares en el gabinete en puestos bastante claves como salud, educación. Vemos que también se alía con grupos relativamente violentos, y bueno, y toda esa fricción religiosa que ha generado lleva a que el mayor reto para Lula en su eventual futura presidencia sea el panorama social. Sin duda alguna, el social, institucional y político. Porque si no, reitero, la democracia brasileña podría correr peligro. Sí, inclusive, bueno, hace un tiempo había salido información de que Bolsonaro habría insinuado de cierta forma que si había un resultado contrario, obviamente, a él y a su plan de reelegirse, incluso estaría hablando de una posible intervención militar, ¿verdad? Y se dice también que es una persona muy cercana a las Fuerzas Armadas. De hecho, incluso reivindicó en su momento el tema de la dictadura militar en el siglo pasado. Entonces, podría ser una carta que Bolsonaro todavía pueda jugar, y por eso se ha mantenido tal vez esperando para la segunda vuelta. Sí, es muy complicado pensar en eso. No creo todavía que estemos en ocasión de realizar de lanzar esa teoría, porque además es un poco peligroso, teniendo en cuenta que estamos directamente hablando de hablar de un golpe de Estado, lo cual ya es otro panorama, otra cuestión que, bueno, América Latina es un fantasma que todavía no se olvida del todo en América Latina, y a nivel social también produce mucho temor. Recordemos que en Brasil no hace demasiado tiempo que terminó la dictadura, términos relativos, o sea, queda todavía mucha gente que la recuerda, mucha gente viva que sufrió en esas épocas, allá en Brasil, en Argentina, en Chile. Bueno, los únicos que zafan son ustedes, los de Costa Rica, que hace como 70 años que tienen democracia. En el resto del continente, lamentablemente, seguimos con esa marca muy profunda, y por eso yo no creo en este momento que estén dadas las condiciones para que se produzca un golpe de Estado, pero sí se podría dar una deriva de tipo autoritario, y la verdad es que yo no descartaría un futuro retorno hacia posturas más militaristas, pero hay que ver cómo se manifiesta, porque yo ya no creo que estemos en circunstancia de que se dé esa carta todavía. Sí, incluso llama la atención, ahora que recuerdo, estuve leyendo de sectores de izquierda que, según decían, habían escuchado de ciertos patronos, de ciertas empresas en Brasil, que estaban incluso amenazando con despidos masivos si no votaban por Bolsonaro, ¿verdad? Incluso al parecer la campaña está tomando esos tintes tal vez que hablábamos antes, esos tintes pesados que pues temíamos, ¿verdad?
Y bueno, Bolsonaro creo que fue el martes, ahora que recuerdo también había visto que salió diciendo que él estaba desconfiando del sistema electoral brasileño. Una vez más el presidente pone en entredicho el tema del sistema electoral de Brasil. Entonces, pues esperemos que no, pero al parecer Bolsonaro probablemente o en algún momento tal vez vaya a intentar aferrarse al poder, ¿verdad? Esperamos que no, esperamos que todo transcurra bien, pero según lo que las señales que ha dado es algo que igual están las posibilidades, ¿verdad? Entra dentro de lo posible, lamentablemente entra dentro de lo posible, como dijo mi amigo Samer, él dice que no va a reconocer los resultados si gana, y todo indica que no va a ganar. Así que hay que tener cuidado, pero sí, ya lo hemos visto en la actitud que tuvo, como dijiste, reconociendo el sistema electoral, bajo el cual fue electo y reelecto diputado varias veces y por el cual finalmente fue electo presidente. Pero bueno, lo reconoce, y el único factor en común es que en esta ocasión no le dan los números. Pero bueno, esperemos que no se dé tal escenario. Así es. Y bueno, ya yo creo que nos ocupó bastante tiempo el tema de Brasil, que es un tema muy complejo y un tema bastante rico también para tratar. Así que agradecerle, Felipe, por el análisis sobre Brasil. Ahora yo quisiera cambiar un poco a hablar de esa ola rosa que se está viendo en América Latina. De la llamada ola rosa, ¿verdad? Que pareciera que América Latina está incluso tomando un rumbo diferente al resto del mundo, porque por ejemplo vemos Europa pareciera que tiene un regreso bastante preocupante de movimientos de ultraderecha, en este caso Orbán, Meloni en Italia, surgimiento incluso en Suecia de la ultraderecha llegando con mucha fuerza al Congreso, o al Parlamento, en este caso España, con Vox, que ha tenido también mucha fuerza. Y vemos que en América Latina, al contrario de eso, empieza a retomar los gobiernos como un tinte más social, gobiernos autodeclarados como socialistas de izquierda, en este caso Lula, que pareciera que está tomando, como vimos, un rumbo más centrado, pero de igual forma tiene una base popular muy importante. En Chile está en este caso Boric, en Colombia por primera vez en la historia tiene un gobierno de izquierda. Entonces, ¿qué giro podría tener? Bueno, México, que por ahí no se nos puede olvidar México, y Argentina, que ha tenido en Alberto Fernández y en su gobierno, pues ha sido un poco afín, ¿verdad? También por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador, etc. Podríamos también ver un giro en el tema geopolítico de Latinoamérica, también viendo al mundo y tal vez acercándose un poco más a China, tal vez viendo que son gobiernos que de cierta manera incluso han criticado las intervenciones de los Estados Unidos en nuestra región. Entonces, yo creo que me gustaría saber eso. ¿Qué opina usted? ¿Puede que haya tal vez un acercamiento a China, un cambio tal vez en la forma de ver la geopolítica de parte de la región con toda esta ola rosa que está sucediendo? La región en este momento se encuentra en un estado de descontento político absoluto. Lo que hay es un rechazo enorme para con las élites. Y esto involucra tanto a gobiernos de izquierda como de derecha. Acá en Argentina vamos en franco camino, decidido y con escasos escenarios que verifiquen que pueda darse un caso contrario de que el peronismo va a perder las próximas elecciones. Y el gobierno que surja va a ser muy probablemente ligado a lo que es Occidente. Pero fuera de nuestra realidad, que es bastante diferenciada por lo general, sí vemos la llegada de nuevos grupos de izquierda distintos a los que llegaron en la década del 90 al poder, en la década del 90 y del 2000. Vemos, una izquierda nueva allá en Chile con la figura de Boric. Vemos a Petro, que si bien ha tenido algunos guiños con lo que es la izquierda más clásica y más complicada, ha llegado al poder con una discursiva también muy diferente. Y bueno, y más allá de eso, el posible acercamiento de América Latina a China se puede dar, primero por el factor de que China se está poniendo menos complicada para negociar, para comerciar, se está queriendo acercar, está queriendo impulsar sus manos sobre América Latina, y Europa y Estados Unidos han reaccionado con mucha pasividad. Ya no reaccionaron como reaccionaban en el pasado. Obviamente no lo van a hacer como en el pasado, que directamente se impusieron de manera
forzosa sobre el continente, sino que han reaccionado con silencio, con distancia, no parecen tener ganas. Se han mostrado casi pasivos respecto a América Latina, y en ese contexto en el que además están ascendiendo estos grupos de extrema derecha, que tampoco son muy pro-occidentales, de hecho son nacionalistas, proteccionistas, salvo quizás Vox, que en lo económico se considera más liberal. Pero bueno, volviendo a lo que yo había dicho antes de la situación en la que está América Latina, con el descontento, con la caída de estos, con el rechazo, la caída del apoyo a las élites políticas, vemos que también han surgido grupos de derecha fuertes y de derecha nueva, más populista también, si se quiere, en ese sentido. Bolsonaro fue exponente de eso en su momento, y todo indica que va a conservar el control del voto derechista en Brasil, incluso si pierde. En Chile vimos la figura de José Antonio Kast, que respecto a China también era bastante era cauto, pero no era condenatorio. Y bueno, y allá en otros países, en otros ejemplos, bueno, vemos la situación que están viviendo Cuba, Venezuela, Nicaragua, como siempre, una situación de autoritarismo, de desastre, pero que también se ve que ya están empezando a acercarse, no sé si al final, pero a una crisis que bien podría desembocar en una caída, lo cual lógicamente marcaría un cambio con poco o ningún precedente en el continente, porque son temas que han polarizado al continente durante los últimos 60 años. Entonces, sí, el continente está en constante cambio y no queda otra que ver qué es lo que pasa a futuro. No estamos ahora en condiciones de realizar un análisis demasiado amplio. Sí, no, interesante lo que me comenta Felipe, le agradezco por el análisis que hace. Yo creo que también a la hora de hablar de América Latina y de esa ola rosa, yo creo que también hemos visto esos gobiernos que han llegado, por ejemplo, de izquierda, eso que usted decía, que es una izquierda diferente, que incluso, por ejemplo, Boric se ha desligado muchísimo de la izquierda que representa, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son los casos pues más lamentables de la izquierda, si tuviera que decirlo, y quitarme un poco el tema pues objetivo. Yo creo que no hace falta pues que lo diga. Ha sido desastroso el resultado en esos países, y de hecho incluso se ha llamado de parte de Boric, se ha visto a hacer una izquierda más moderada, un poquito más conciliadora, y pareciera que Lula va por ese camino también. Entonces no es como si tuvieran mucha opción tampoco. Sí. Convengamos que el panorama de gobernabilidad que enfrentan es muy complejo, y también son avances que la izquierda y el progresismo continental debió haber hecho en su curso hace muchos años, porque son cartas demasiado fáciles de jugar. Uno no puede tampoco ser tibio respecto a la situación que se vive en esos países cuando tenés a grupos económicos de peso, y tenés a la prensa en gran parte del continente es muy derechista, y bueno, y a los candidatos oponentes remarcando debate a debate, aparición a aparición, el tema, y esgrimiendo que si uno gana va a convertir su país en una réplica de Venezuela. En ese sentido, ese avance discursivo, la izquierda continental lo debería haber hecho hace muchos años, y todavía siento que está siendo muy lenta en ese sentido, y lo vemos también en los grupos que acusan a Lula de ser neoliberal, por ejemplo, sin tener en cuenta que es quizá la única forma en estos momentos de separar a Brasil de una eventual deriva autoritaria, de una eventual deriva de desmonte de las instituciones democráticas. Pero bueno, eso ya sí es un análisis más personal que sí, habría que estudiarlo más a fondo. Sí, porque bueno, tal vez hablando un poco de eso, en el tema costarricense, sí en algún momento el gran, como pasa en Latinoamérica, el gran señalamiento que ha tenido, por ejemplo, el Frente Amplio, que es el partido de izquierda que está en Costa Rica, que tiene representación parlamentaria, fue precisamente eso, ¿verdad? Veíamos incluso a José María Villalta, que yo personalmente me parece que fue un buen diputado, fue un buen candidato, y pues podría ser interesante lo que pueda crecer en los próximos años. Incluso la representación parlamentaria, los 6 diputados que ha tenido Frente Amplio acá en Costa Rica ha sido muy buena, se han comportado bien y demás, pero creo que siempre han podido tener la oportunidad de ser más claros
con la gente, de que quieren desmarcarse directamente de ese tipo de regímenes, como lo hizo Boric, que Boric salía incluso llamando a Miguel Díaz-Canel a que dejara de reprimir a su gente, porque podemos ser de izquierda o no, pero es evidente que lo que está pasando en Cuba es alarmante, y de hecho invito a la gente también a que siga el proyecto que tiene Felipe con un grupo de colegas, Contexto Cubano, para pues darle obviamente un seguimiento a todo lo que pasa en Cuba, que es bastante lamentable, y pues también enviarle un saludo a la gente, a los hermanos y hermanas de Cuba que valientemente siguen resistiendo ante lamentables hechos de represión y de violaciones, por ejemplo, a los derechos humanos y a la libertad de prensa y de expresión, y ahí están pues al pie de lucha, y es lamentable. Yo creo que por más que se sea de izquierda, si se quiere ver realmente un cambio y preocuparse por las mayorías, pues estos grupos de izquierda podrían ser un poco más claros con ese tipo de regímenes, como lo fue Boric en su momento, que eso le reconozco. Una pequeña parada en Costa Rica sobre lo que fueron las elecciones de este año. Yo creo que lamentablemente esa tibieza o esa problemática a la hora de condenar pudo jugar un papel a favor de lo que terminó siendo el resultado del Frente Amplio, que bueno, no logró pasar a la segunda vuelta, de que había encuestas que lo consideraban probable en su momento. Tengamos en cuenta que Costa Rica está al lado de Nicaragua, está al lado del régimen de Daniel Ortega, y el régimen de Daniel Ortega representa una amenaza válida, que es incluso en términos militares, para la soberanía y la paz en Costa Rica. Así que ya cuando uno es, no sé si tibio, pero ya cuando uno tiene problemas para condenar un régimen que representa una amenaza para el propio país, es muy difícil obtener un rédito electoral. Pero bueno, es un simple parón que hago porque, bueno, recuerdo que seguí, sí, Costa Rica, y fue bastante sorprendente su resultado, eligiendo a una figura como lo es Rodrigo Chávez como presidente. Y bueno, sí, invito a Contexto Cubano, que es un proyecto que tengo con unos jóvenes bastante valientes de La Habana, a quienes aprovecho para mandarles un gran abrazo, a mi buen amigo Ernesto, con el que trabajo ahí. Y bueno, sí, retomamos con lo que estábamos hablando, Jorge. Sí, no, y enviarle un gran saludo de mi parte también a esos jóvenes y esas jóvenes de Cuba que pues han estado resistiendo. Y bueno, que también debe ser bien difícil que siempre se utilice el nombre de su país y de esa lucha que ellos están dando para hacer politiquería, porque así como lo han hecho ambos sectores, bueno, en este caso la derecha, para tirarle a la izquierda, muchas veces la izquierda lo ha utilizado también, ¿verdad? Pero realmente lamentable. Yo creo que el análisis que se ha hecho no ha sido para pensar en la gente de Cuba, sino... Sí. Viviendo en ellos. Y eso es algo que nadie parece entender. Y bueno, lo mejor, el motivo por el que inicié este proyecto, en este proyecto son nada más ejerzo como... A veces hago entrevistas, pero también me ocupo nada más de grabar, de hacer las cosas que requieran una cara o una presencia, bueno, porque yo corro menos peligro que ellos, por obvias razones, porque en realidad el objetivo no es instrumentalizar ni hacer uso del nombre de los países, ni de la situación que están viviendo, sino concientizar y dar a conocer. Claro, no, y de hecho, conozco el proyecto, lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo sigo personalmente, y realmente es un proyecto necesario, un proyecto valiente, en el cual pues se le da esa libertad de expresión que hace mucho tiempo no existe en la isla, y que vemos que en países, aquí en Costa Rica por ejemplo, ahorita de hecho estoy viendo que la Sala Cuarta advirtió a la presidencia que no va a avalar medidas de censura contra medios de comunicación, porque el presidente Chávez ha estado criticando muchísimo a la prensa, ha estado atacando a la prensa. Y aquí en Costa Rica me duele, porque aquí en Costa Rica hemos vivido la libertad de expresión y es uno de los países con mayor libertad de expresión a nivel mundial, y es algo de lo que nos enorgullecemos y demás. Pero hay gente que incluso avala ese discurso de parte del presidente Chávez. Entonces, viendo el caso de, por ejemplo, de estos jóvenes en Cuba que incluso por decir lo que piensan y por querer algo mejor para su país, su vida puede correr peligro, y saber que hay gente que reivindica ese tipo de prácticas realmente a mí me parece deplorable y preocupante.
como costarricense y como ciudadano latinoamericano, ver lo que mucha gente reivindica de todos lados del espectro, porque al final, para gente cegada y gente, ¿cómo decirlo?, fanática de su ideología, hay de en todos lados. Entonces, bueno, lamentable, enviarle un abrazo a todas esas personas que luchan día a día por ver algo mejor en su país. Y para darle un giro radical a lo que estuvimos hablando, y bueno, siguiendo por esa línea de países que han dado un giro importante, que ha tenido incluso uno de esos cambios que la ola rosa trajo, entre comillas, fue Chile. Chile con Gabriel Boric gana en diciembre pasado, representa un gobierno progresista para Chile, un cambio después del estallido social, y se veía como el gobierno abanderado de todo el proceso constituyente, de esa asamblea constituyente que estaba organizando Chile. Se vota el plebiscito. Felipe, usted va a Chile, da seguimiento directamente desde Chile, junto con hermanas y hermanos chilenos por allá. Y quería preguntarle, gana el rechazo, como todos sabemos, pero ¿cómo estuvo el ambiente allá en Chile? Que usted que lo vio de primera mano, ¿cuáles fueron las principales razones o los principales motivos que usted notó en primera persona para que en este caso pues se diera el resultado que se dio, ¿verdad? Y también cómo lo vio usted personalmente. El resultado fue una sorpresa para todos los que lo vieron. Lo vieran desde donde lo vieran. Partamos de esa base. Pero le mando un gran abrazo a los chilenos que hicieron posible mi presencia allá. A mi buen amigo Pelayo, que tuvo la amabilidad de abrirme la puerta de su casa con su familia, muy amable. Y más allá de eso, sí, fue un resultado sorprendente, impactante. 62% a favor del rechazo. A ver, el ambiente que encontré cuando llegué era bastante tranquilo, bastante cansado. Los chilenos en ese momento ya parecían cansados de votar. Habían votado creo que era como la octava elección en un periodo de 2 años, así que había bastante cansancio. Y a esto se suma el hecho de que el voto era obligatorio. Por ende, el comportamiento de una enorme mayoría del electorado se ignoraba. No se sabía muy bien qué iba a pasar. Las encuestas ya pronosticaban el triunfo del rechazo desde antes, pero lo que yo considero es que estaban equivocadas igual. Estaban equivocadas en el sentido de que no atinaban al por qué ganó el rechazo. El rechazo más que nada ganó, primero, sí, por la intensa campaña que se realizó en contra del proceso constituyente y que se realizó desde el principio, porque para entender lo que ocurrió el 4 de septiembre en Chile hay que entender lo que ocurrió los últimos 3 años en Chile. Ocurre el estallido social y se llega al consenso de realizar el proceso constituyente y se realiza un plebiscito en el que incluso parte de la derecha respaldó la opción apruebo, porque en ese momento estaba la expectativa de que la derecha iba a lograr obtener en una eventual convención constituyente 1/3 de los escaños que le permitiría vetar, no sé si decir vetar porque suena como agresivo, más bien importar en el proceso, o sea que los cambios filtrar, no iban a pasar demasiados cambios sin su filtro. Y en ese sentido, gran parte de la derecha apoyó el apruebo, y ganó el apruebo con el 78% de los votos y una participación del 51%, hablamos de un 49% que no votó. Entonces, llega la elección de convencionales constituyentes y vota solo el 43%, 47% no votó. Y en ese contexto gana por abrumador margen, ganan los grupos de izquierda, los grupos de centro-izquierda y grupos y movimientos sociales que no tenían una afiliación partidaria, pero que estaban inclinados también a la izquierda, o por lo menos a realizar un cambio profundo a lo que era el modelo político instaurado por el régimen, por la dictadura de Augusto Pinochet. Y durante todo el proceso constituyente subsiguiente ya estaba la campaña del rechazo armada, disparada. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se supo que la derecha no había obtenido 1/3 de las bancas en la constituyente, empezó a lanzarse ya la maquinaria para el plebiscito de salida, que iba a ser con voto obligatorio, en el que iban a tener un peso enorme los medios de comunicación, que en Chile son bastante ligados a la derecha, bastante complicados. Yo recuerdo que anunciaron después del triunfo del rechazo, anunciaron el cambio de gabinete, los cambios de gabinete que renunció Gabriel Boric, y se quedaron como 1 hora pegándole al nuevo subsecretario del Interior porque era
un integrante del Partido Comunista que había realizado declaraciones sobre los carabineros, sobre la policía chilena. Recordemos que no es una policía civil, sino militar, y era complicado subordinar a los carabineros a un subsecretario, a un ministerio del Interior ligado al Partido Comunista. Y bueno, y casi no hablaban de los ministros recién nombrados, hablamos de una figura de mayor jerarquía. Se la pasaron hablando del subsecretario y bueno, prácticamente forzaron su eventual dimisión o retiro. No recuerdo muy bien en qué quedó el conflicto, pero sí recuerdo, bueno, en definitiva los medios se lanzaron en contra del proceso constituyente. La cobertura del proceso constituyente fue muy desigual, muy desigual. Día tras día se publicitaban actos cuestionables de parte de constituyentes. Convengamos que los constituyentes que ganaron eran figuras que habían tenido un gran papel en el estallido, un gran papel en las protestas, y realizaban actos reivindicativos o simbólicos que se veían muy bien en la calle para protestar, pero que ya sentados en un hemiciclo a redactar una constitución se veían mal, se veían, no sabría si decir vulgar o, ¿cómo decirlo?, poco institucional. Pero después empezaron a tener prácticas ya respecto a sus negociaciones y a sus manejos que se vieron comparables a las del Congreso, que eran muy impopulares. El Congreso chileno era una de las instituciones más impopulares en este momento. Y bueno, entonces llega la elección presidencial en la que vota el 55% y gana Gabriel Boric con el 55% de los votos. Ya vemos entonces un desquebrajamiento, el consenso en torno al proceso constituyente, porque un 44% votó por José Antonio Kast, una opción ya de corte directamente pinochetista en muchos de sus modos y que se oponía tajantemente al proceso constituyente. De esto se filtraron audios de negociaciones de que si ganaba Kast iba a intentar ahogar económicamente a la convención para que no pudiera llegar a término. Bueno, obtuvo el 44%. Eso ya demostraba una caída en el respaldo a la convención, en el respaldo al proceso. Asume Gabriel Boric y bueno, con la situación que está viviendo el continente, reitero, de profundo descontento, con los problemas, también los errores comunicacionales que habrá cometido su gestión en ese momento, que bueno, está ahora impulsando un proceso de subsanarlos, también con la ausencia, bueno, de un medio de comunicación que pudiera hacer frente a los monopolios. Eso no lo tienen en este momento los sectores de izquierda en Chile, y también con la actitud que han sostenido la izquierda chilena, que es una izquierda, es muy, no sabría cómo decirlo, pero la izquierda en estos momentos en Chile también está afectada por las cuestiones de clase. Chile es una sociedad muy vertical. Y bueno, la victoria de Boric convirtió el proceso constituyente en un proceso oficialista. Antes era un proceso antisistema, antiélite, y se terminó convirtiendo en un proceso oficialista. Y mucha gente, como una forma de oposición al gobierno, votó rechazo. Y bueno, reitero lo que dije antes, Chile es una sociedad muy vertical que en términos económicos, en términos financieros, reúne las características para lanzar e impulsar reformas que instauren un estado de bienestar, por ejemplo. Pero culturalmente no están listos para ese paso. Basta una semana en Chile para darse cuenta de que se trata de una sociedad vertical. Una sociedad que mira, ¿cómo se dice? Que tiene esas actitudes verticales, de ver las clases sociales como algo cotidiano, como algo muy habitual, de ver con una imagen bastante distorsionada de lo que es la cultura de trabajo, también muy afectada por un pánico anticomunista constante, derivado de lo que fue el gobierno de Allende y de lo que fue la dictadura militar, sin ninguna duda, pero ya se veía un poco de antes, incluso me han dicho. Vemos entonces que quizás en términos sociales no está lista. Lo vi también en la actitud que tuvieron algunos militantes del apruebo, que bueno, en el calor del momento, en la rabia de la derrota, muy probablemente se les habrá escapado, pero algunos incluso hablaron mal de los pobres chilenos que votaron, de los chilenos pobres que votaron en contra de la Constitución. Bueno, la constituyente, reitero, los fallos comunicacionales, decían, bueno, si ven a nuestra página web van a ver el trabajo que estamos haciendo, que sí se veía, pero muchos chilenos no acceden cotidianamente a páginas web. Hablamos de la población adulta, la población de áreas remotas, capaz que lo único que hacen es ver televisión, y ahí la televisión lo único que pasa
intelectuales, y bueno, todo ese cóctel de cuestiones se terminó juntando y terminó produciendo el resultado que ya conocemos, pero las falencias que tenía el texto, que pudo haberlas tenido fácilmente. Eso más o menos fue lo que terminó deviniendo en el triunfo del rechazo. Bueno, muy interesante y agradecerle por el análisis tan profundo que hizo Felipe. Ahora quiero también como mencionar una de las cosas que usted me decía acerca de las razones por las cuales se votó o quedó ganando el rechazo en Chile. Y es que de alguna forma puede ser que los sectores más populares, además de todo ese miedo anticomunista y toda esa campaña sucia, se puede decir, que recibió la constituyente, el nuevo texto, que lo habíamos hablado hace poco y usted me había dicho que igual tenían pues muchos o algunas cuestiones que no eran del todo buenas, pero en general el texto era bastante de vanguardia, un buen texto, que igual podía tener sus modificaciones en el futuro. Sin embargo, sí hubo muchos constituyentes, lo puede ver usted tal vez de esa forma, como de eso que decíamos ahora, de ese progresismo acomodado, ese progresismo que se sienta desde su cafetería de lujo con su computadora a criticar las desigualdades del sistema, pero que no las ha vivido en carne propia y no las entiende. Y de alguna forma no puede representarlas porque no las ha vivido. Entonces, podría decirse que ese progresismo que ha representado el apruebo y que ha representado incluso apruebo dignidad con Gabriel Boric como presidente que termina llegando, pero que no tenía un liderazgo claro, puede verse de esa forma, o puede ser que la población chilena, tal vez más popular, pueda verlo de esa forma, como gente alejada de la realidad. Es muy probable que así sea. Es muy probable que así sea y bueno, no lo digo por desprestigiar a los militantes chilenos con los que tuve contacto, que son maravillosos, increíbles personas, con mucho compromiso. Muchos militantes también he conocido que no son precisamente progresistas de café, pero lamentablemente la gran mayoría sí del progresismo chileno no tiene muchas otras opciones en su accionar porque es una sociedad, reitero, muy vertical y muy demandante, o sea, la vida de los chilenos es muy complicada. Tiene como se dice, tiene una de las mayores desigualdades del continente, el costo de vida es muy alto, la gente tiene que trabajar mucho para pagar deudas que carga desde la universidad, y en ese contexto la militancia está todavía resurgiendo. Está presente en un movimiento social y un movimiento popular, Chile muy, muy movido, muy movilizado, muy históricamente fuerte y bueno, históricamente muy horizontal. De hecho, no ha logrado nunca consolidar un liderazgo estable y eso también se toma como otro factor que pudo influir ligeramente en el resultado del referéndum, del plebiscito, que es que hablamos de un movimiento muy horizontal en una sociedad muy vertical. Y en términos de lo que señalaste, sí, ese es por el momento el progresismo que se puede permitir tener Chile, porque gran parte de la población, por ejemplo, recién ahora está pudiendo asistir a la universidad en la propia Chile. La universidad, la gratuidad universitaria es algo muy reciente en el país. Y bueno, por ejemplo, lo que es la militancia universitaria, sí, es algo que ha estado limitado por mucho tiempo a círculos más acomodados. Y a esto se suma que la clase media en Chile es muy pequeña. Pero bueno, eso sería uno de los potenciales factores que determinaron el resultado y que lamentablemente afectan a la izquierda chilena, pero que de todas formas yo creo que en un futuro lo van a saber corregir. También confío en... Yo creo que también hay que tener una actitud para con ciertos sectores que no se pudo, o sea, dame un segundo. La Constitución misma, cuando se señalaba los potenciales problemas que pudiera tener, hubo también sectores que decían sí, que la sociedad chilena, los sectores populares chilenos iban a tener mucho recelo con algunas partes, como por ejemplo las relativas al matrimonio igualitario, los derechos reproductivos, las cuestiones ambientales también si se quiere, pero eso no significa que no tuvieran que tener cabida. Eso significa que quizás la campaña se debió haber enfocado en otras cosas, en términos jubilatorios, en términos de los beneficios y derechos que iban a ganar
amplios sectores de la sociedad, también lo de la plurinacionalidad que provocó un recelo enorme en varios sectores. Vos tenías sectores del rechazo que te decían que la plurinacionalidad iba a dividir el país en 12, lo cual era totalmente falso. Sí, la fake news influyeron un montón, fue la campaña. Pero sí, lamentablemente hablamos de una sociedad muy conservadora, muy recelosa, que capaz no estaba completamente lista para lo que se avecinaba, pero que también tampoco se pudo plantear de una manera, como se dice, eficaz. Sí, no, y quisiera aclarar también, ahora que lo mencionaba usted, que bueno, obviamente cuando decimos, tal vez fui muy directo a la hora de decirlo, pero sí cuando decimos el tema de tal vez un progresismo como de, a mucha gente le dice progresismo Starbucks, aquí en Costa Rica progresismo Escalante, que Barrio Escalante es un lugar ahí en San José, donde suele reunirse gente pues de ciertos círculos ahí un poco más, pues de mayor poder adquisitivo y demás, y con cafeterías de lujo, etcétera, etcétera. Bueno, en Argentina sería Progresivo Palermo. Pero obviamente no todo el mundo es así. Claramente uno entiende que, bueno, y hay mucha gente que viene pues luchándola desde abajo y que ha tenido la posibilidad de integrarse a esos movimientos sociales, a esos movimientos políticos, y que uno obviamente hace las excepciones, ¿verdad? Quisiera hacer ahí la aclaración. Pero sí, bueno, lamentablemente también hay que ser directos en que mucho del progresismo en Latinoamérica, que uno ve a veces en redes sociales y demás, sí es un poquito acomodado y que muchas veces no quiere salir de su comodidad para poder entender las diferentes desigualdades estructurales y cómo atacarlas eficazmente, no solamente tal vez con soluciones que a ellos les parezca bien, pero que realmente no sean las que se deba tomar, ¿verdad? Y de hecho, bueno, lo mencionaba, creo que la vez pasada que habíamos intentado grabar, usted, Felipe, y quisiera pues parafrasearlo, que Chile de esto obviamente va a tomar mucha madurez, de cada proceso se toma un aprendizaje, y bueno, esperemos que Chile lo pueda hacer, pueda aprender de este proceso y ojalá pronto superar todos los problemas que han venido arrastrando, porque es un gran país, Chile es un gran país y no dudo de que la gente sabe que algo tiene que cambiar, pero probablemente las sociedades muchas veces no están preparadas para tal vez dar ese salto que se esperaba. Pero referente a eso, ahora qué seguiría en Chile, usted que ha estado tan inmerso en todo ese tema, ¿qué sigue? Puede haber un nuevo texto, la derecha está anuente a cumplir las promesas que hizo de no obstruir un nuevo proyecto constituyente, tal vez un poco más centrado a la realidad chilena y pues también, no sé, tal vez como más, no tan tirado hacia adelante, sino tal vez como más progresivo a la hora de hacer los cambios. ¿Cómo lo ve usted? La derecha chilena prometió en campaña no obstruir un nuevo proceso constituyente y firmó una carta con los puntos que iba a imponer. Al momento en el que se conocieron los resultados, presentó una carta con nuevos puntos. Por controlan un tercio del Congreso, pueden imponer lo que quieran, y una mitad del Senado, de hecho, o sea, tienen casi mayoría, así que pueden imponer lo que quieran en ese sentido. Y es algo que se dijo mucho en campaña, que la derecha no iba a respaldar un nuevo proceso constituyente, que lo más probable es que intentaran boicotearlo o sabotearlo o someterlo a negociaciones que iban a ser muy difíciles. Incluso están hablando de exigir la ilegalidad total del aborto, suponete incluso, o sea, cosas en las que jamás va a transigir la izquierda. Y por eso el proceso constituyente se ha ralentizado y se duda incluso de que se vuelva a usar en el corto plazo. Sin embargo, no se puede tomar el proceso constituyente chileno como algo totalmente fallido. Como te dije antes, de ciertas cosas se aprenden, de ciertos procesos se aprenden, y bueno, esperemos que en el menor tiempo posible se logre llegar a un consenso, se logre llegar a un acuerdo, también se respeten las promesas hechas al electorado y se celebre un nuevo proceso. Si se elige una nueva constituyente, esperemos que sea lo que el pueblo chileno diga. Se hizo una prueba exitosa del voto obligatorio en el plebiscito y eso es algo que también es bastante positivo. Chile era un país que venía abandonando la participación política
En las elecciones venía votando muy poca gente desde que se abolió el voto obligatorio, y esta fue la primera vez que se implementó el voto obligatorio con registro automático. Y eso es, a mi juicio, algo positivo siempre. Yo siempre estuve a favor del voto obligatorio y lo sigo estando. Y bueno, habrá que ver si se llega a buen puerto, si se toma el texto como base, si se reconstruye un texto totalmente nuevo con nuevas ideas. Pero bueno, sí, yo confío en los chilenos. Tengo buenos amigos allá. He sabido conocer un poco su forma de ver la vida, su idiosincrasia, bastante agradable son los chilenos. Más allá no he encontrado un solo chileno malo cuando fui allá. Así que nada, esperemos que lleguen a buen puerto y que el resultado sea lo más positivo, porque bueno, todos queremos ver algo mejor en nuestro país, ¿no? Todos queremos algo mejor para nuestro continente. Claro, claro, no, y no dudo de que, como dije, y como decía también usted en la vez anterior, que ha quedado muy bien la entrevista. Lamentablemente todo ese tema técnico nos privó de publicarla, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Y lo decía usted, de que de todo se aprende, de todo se aprende, de todo se puede sacar algo bueno. Y sin duda, bueno, esta experiencia puede ser incluso dolorosa para muchos sectores, pero a veces los golpes es necesario llevárselos para poder recapacitar, para volver a empezar desde cero y ya empezar a generar los cambios como se debe hacer, tal vez con más madurez política de muchos sectores. Veo que incluso hay sectores muy jóvenes en la política chilena y eso me parece muy positivo. Bueno, el presidente Boric, les guste, nos guste o no, le guste o no a mucha gente, creo que es un liderazgo joven que pues en muchos aspectos ha sido positivo. Entonces, evidentemente, el ser un liderazgo joven tiene mucho todavía por recorrer y tiene muchos años todavía para seguir luchando por los cambios que haya que hacer. Y va a ser difícil, pero evidentemente yo creo que va a poder salir adelante Chile y ojalá generar pues algún cambio sustancial en los próximos años. Entonces, más o menos eso. Ahora, para ir ya cerrando un poquillo, se me iba un tema del tema del rechazo. Se tomó mucho también como un castigo al presidente Boric también, ¿verdad? ¿Se puede ver de cierta forma así? Sí, a ver, la popularidad de Boric estuvo sujeta a lo que era el voto al apruebo. Se vio que el voto al apruebo dependía directamente de la popularidad del gobierno. Reitero por lo que dije antes, que el hecho de que un proceso antisistema se terminó convirtiendo en un proceso oficialista a partir de la victoria de Boric. Y bueno, Boric ha tenido un comienzo muy complicado en su presidencia. Todavía le faltan más de 3 años de gobierno. Con la violencia que se dio en la Araucanía, el terrorismo, y bueno, también los problemas de brutalidad policial que enfrenta el país. Bueno, ya los recelos que ya se esperaba que hubiera por parte de sectores empresariales por el triunfo de un candidato de izquierda, y también la movilización mediática, reitero, y la falta de, ¿cómo se dice?, falta de movilización eficaz contraria por parte del oficialismo. El oficialismo no ha respondido bien comunicacionalmente y tendría que empezar a buscar una forma de hacerlo para, bueno, lograr contrarrestar la imagen negativa que le dan los medios. Claro, bueno, interesante, ¿verdad? Todo este tema. Creo que, bueno, pudimos abarcar muchísimo. Incluso tocamos el tema de Cuba, el tema latinoamericano, sí, muy por encima, el tema ya de la región como tal, pero sí hablamos muchísimo de Brasil, de Chile, de todo el proceso constituyente, de todo lo que viene. De verdad agradecerle mucho, Felipe, por acompañarnos. De verdad siempre es un placer poder hablar con usted y tener su opinión, tener sus análisis por acá. Siempre es algo muy valioso, más que todo para un proyecto que está empezando como Quórum, que es bastante joven. Es un proyecto que tiene menos de una semana y bueno, imagínense, tenemos por acá a Felipe que tiene muchísima experiencia y que ahí pueden seguirlo en las diferentes redes, Felipe, donde podemos seguirlo para que la gente vaya y lo haga. Bueno, a mí me pueden seguir en la cuenta personal de Twitter en @fescrutinio. Ahí es donde descubro elecciones, más que nada, hago un pequeño hilo, o a veces no tan pequeño, cada vez que se vota en alguna parte del mundo. Yo trato de cubrir la mayor cantidad de países posibles, a veces no lo puedo hacer, pero intento hacer de todos los países del mundo. Bueno, también con 4 compañeros de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires hemos lanzado, ya estamos prontos a cumplir 2 años, un medio digital
Carta Política, nos pueden seguir como @politicacarta en Twitter, Carta Política en Instagram, y bueno, y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que lo lanzamos este año. Y bueno, también sí, como mencionábamos antes, en contexto cubano, pero igual ahí yo no opero tanto, sino que trabajo más que nada, colaboro más que nada para intentar lanzar un medio independiente allá en Cuba. Pueden seguir en Twitter como @contexto cubano, también tenemos un canal de YouTube y un canal de Telegram con los mismos nombres. Y bueno, los invitamos a que nos sigan y a que compartamos opiniones, y veamos cómo se viene el panorama en nuestro continente, que está bastante complicado, pero también interesante. Así es, Felipe, no, ahora agradecerle a ustedes muchísimo por acompañarnos, felicitarlo por todo el trabajo que han venido haciendo, de verdad que ha sido un trabajo impecable, también a todas las personas que hablábamos ahora sobre ellos y ellas en contexto cubano, darles un gran abrazo y mandarles también muchísimo apoyo en todo este proceso, y ojalá que pronto pues todos en nuestros países veamos cambios positivos, cambios sustanciales, que podamos vivir en una región mejor, una región muchísimo más desarrollada y también equitativa, que yo creo que al final tenemos una lucha de siglos por eso, así que agradecerle mucho a usted, Felipe, y por abrir también este espacio, por darme también muchísimo apoyo para poder iniciarlo, así que nuevamente agradecerle y ha sido todo un placer. Feliz de venir cada vez que me invites. Muchas gracias, Jorge. Gracias a usted y a toda la gente que ha estado por acá sintonizando esta entrevista, este proyecto. Invitarles a que nos sigan en nuestras distintas redes, van a estar apareciendo por acá, QuorumCR, @QuorumCR en Twitter, y nos estamos viendo en la próxima. Pura vida.